Hola, hola, bienvenido y bienvenida a una nueva sesión de clase intermedia. Esta es la clase número 2, ¿ok? Así que vamos a iniciar directamente con estructura de mercado. Vamos a comenzar con tendencia alcista. Recuerda que tenemos tres tipos de tendencia, ¿ok? Tendencia alcista, tendencia bajista y consolidación o lateralización. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar a ver las etapas que vamos a tener directamente en la estructura de mercado. Y fíjate que te la he detallado en 4 etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Entonces, en estas 4 etapas le vamos a dar vida a las palabras técnicas que vimos en la clase anterior. Fíjate que tenemos la etapa 1, que es etapa creación. ¿Por qué es creación? Porque es nuestro impulso o nuestro primer impulso y primer retroceso o primer descuento. Este impulso y este retroceso tiene 3 puntos importantes, como puedes ver. Tiene punto de origen, que es el creador de la liberación, tiene el vértice, que es el que me indica dirección, y tienes el descuento, que me crea un punto de contracción. ¿Ok? Teniendo esto en cuenta, nos vamos a ir a la siguiente etapa o al siguiente nivel, que es la etapa 2, liberación. ¿Qué pasa con la liberación? Como su nombre lo dice, es porque ya el precio comienza a respirar. Fíjate algo importante, acá tenemos la etapa 1, que es el impulso y el retroceso. Entonces, en este impulso y retroceso yo tengo un punto de origen, tengo un vértice que me está indicando dirección y tengo un punto de contracción. ¿Ok? Luego, que ese punto de contracción me genera un impulso. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que podemos ver? Que mi vértice que yo tenía acá es roto. Este rompimiento lo vamos a llamar voz. Cada vez que me rompa el vértice, que es un voz. Cada vez que me rompa el vértice, es un voz. Entonces, estos rompimientos de estructura me van a dar una dirección o me van a decir en qué tendencia estoy. Entonces, fíjate que yo tengo un impulso, un retroceso, punto de origen, vértice, que el vértice yo espero que sea roto, por lo tanto me genera un punto de contracción. Es importante que comiences a saber, antes de avanzar, que en los puntos de contracción es donde nosotros los especuladores vamos a buscar, en este caso, compras, ¿ok? Por lo tanto, este punto de contracción me genera un rompimiento de mi vértice, que ¿cómo lo voy a llamar? Voz. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo acá, que este rompimiento de estructura o de mi vértice es llamado voz, ¿ok? Cuando yo tengo la creación de un voz, este punto de contracción pasa a ser un punto de origen. ¿Por qué un punto de origen? Porque este punto que tengo acá me generó nuevamente un impulso o una liberación. Así que de esta manera seguimos completando la estructura. Fíjate, luego que me generó el voz, ¿qué hizo? Nuevo vértice. Tuvo un retroceso o un descuento, me dejó un punto de contracción y ese punto de contracción me generó un voz. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo acá? Un voz, porque tengo rompimiento de un vértice. ¿Sí? Ay, perdón. Ahora sí. ¿Qué pasa luego que ese voz es creado? Pues ese punto de contracción ya es un punto de origen. ¿Por qué? Porque me creó un impulso rompiéndome este vértice que tengo acá. ¿Qué pasó ahora? Se creó un nuevo vértice, tengo un descuento, tengo un punto de contracción y tengo un nuevo rompimiento, es decir, tengo un nuevo voz por acá, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se me genera un voz, que yo tengo un rompimiento de vértice? Pues automáticamente mi punto de contracción se convierte en un punto de origen, ¿ok? Entonces, esto no te lo tienes que aprender de memoria, simplemente dale prioridad al voz, que son los rompimientos de los vértices, ¿ok? Porque es lo que te va a ayudar a que tengas una dirección.
pero es importante darle nombre a todos los puntos para que tú luego te puedas guiar y tengas una base importante. ¿Qué pasa? Luego nos vamos a la etapa 3. Teniendo en cuenta que esto es un bajo, ¿ok? Y esto es un alto, este bajo y este alto me comienza a generar altos más altos y bajos más altos. ¿Por qué? Porque fíjate que este alto que está acá fue superado por el siguiente vértice. Entonces, el siguiente vértice es llamado alto más alto o en inglés podría ser higher high. Luego tenemos un retroceso y mira que este bajo resulta que es más alto que el anterior, ¿ok? Como es más alto que el anterior, ¿qué es lo que está pasando acá? Pues es un bajo más alto que me genera un rompimiento y me crea un alto más alto que el anterior. Entonces, fíjate que el mercado tú lo puedes ver de muchas maneras y lo puedes interpretar de muchas maneras, ¿sí? Pero debes de tener en cuenta que el mercado está formado por picos, ¿sí? Si lo quieres ver de esta manera. Fíjate que hace picos, picos, picos y resulta que estos picos cada vez son más altos. Son altos más altos, por eso abrevié A más A. Y por la parte de abajo que tengo bajos más altos. ¿Por qué? Porque este bajo fue más alto que este, porque este bajo fue más alto que este, y pues así hasta terminar esta tendencia, ¿ok? Ahora, teniendo en cuenta estos altos y estos bajos, estos high y estos low, fíjate que en inglés un bajo más alto vendría a ser un higher low, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, fíjate que yo tengo mis picos cada vez más altos, tanto por debajo como por arriba. ¿Qué pasa cuando el precio me hace que este impulso me rompa mi bajo más alto? Hay un cambio de carácter, porque fíjate que esto venía muy ordenadito, fíjate, un bajo más alto, un bajo más alto, un bajo más alto. ¿Qué se esperaba acá? Un bajo más alto, pero no, resulta que esto rompió y me generó un bajo más bajo. Por lo tanto, cuando hay como una distorsión o hay una alteración de estos bajos y estos altos, hay un cambio de carácter o es llamado chocho, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué fue lo que acaba de pasar acá? Un cambio de carácter o un chocho, ¿ok? Entonces fíjate que ya el orden no es el mismo que yo llevaba en mi estructura, ya este alto no es más alto, o sea, este alto sí, pero el que viene, fíjate que es más bajo, ¿ok? Y yo esperaba que la tendencia me continuara siendo altos más altos. Por lo tanto, la etapa 3 me genera un cambio de carácter, ¿ok? Me altera mis altos más altos y mis bajos más altos. Y que me crea un chocho. Entonces, nos vamos con la etapa 4, que es la etapa de descuento. Vamos a repasar. Fíjate, tenemos etapa 1, que es creación, impulso, retroceso. Punto de origen, vértice y que tenemos por acá, punto de contracción, que después se convierte en un punto de origen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que ese punto de contracción me generó ¿qué? En este caso, un post, ¿verdad? Entonces, al yo tener un rompimiento, ¿qué es lo que está pasando acá? Que este punto de contracción se convierte en punto de origen. Teniendo en cuenta esto, recuerda que esto es un bajo, un bajo más alto que el anterior, un alto más alto que el anterior, un bajo más alto que el anterior y así sucesivamente. Yo fui en ese orden. Una vez el precio es alterado, fíjate que tenemos etapa 1 creación, etapa 2 liberación, etapa 3 que es cuando me rompe mi bajo anterior, ¿ok? Espérame, yo coloco acá, que es el boss. ¿Y cuál es la etapa 4? La etapa 4 es el descuento. Resulta que el cambio de carácter me avisa que ese impulso quiere hacer un descuento. Por lo tanto, yo tengo una finalización de mi estructura o un cambio de carácter y automáticamente mira que los altos comienzan a ser ahora más bajos. Esto no significa que quiera cambiar de dirección, pues ya esto tiene
una explicación un poco más amplia, pero dentro de esta estructura el precio está buscando que este impulso, porque fíjate que vamos por temporalidades, ¿ok? Es algo también que vamos a estar viendo en el camino. Fíjate que todo esto interno que está sucediendo en el precio en mayores temporalidades es que es un impulso. Y esto, lo que hay internamente, es subestructura, ¿ok? Entonces, nosotros aprovechamos la subestructura para crear el mercado. Si nosotros sabemos que en temporalidades mayores esto es un impulso, sabemos que al finalizar en estructuras menores, yo tengo un inicio de una etapa 4 que vendría a ser el descuento. ¿Por qué el descuento? Porque resulta que todo impulso tiene un retroceso. Entonces, internamente, yo estoy aquí adentro, aprovechando esta estructura interna. Cuando yo veo un choch, yo comienzo a vender hasta ciertos puntos que también estaremos viendo más adelante. Entonces, lo que quiero que tengas son las bases, ¿ok? Que sepas diferenciar entre la etapa 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Para hacer un repaso, lo voy a hacer directamente en la tendencia bajista. Vámonos a la tendencia bajista. Fíjate que acá estamos en la tendencia bajista. La tendencia bajista también va a tener 4 etapas. ¿Cuál es la primera etapa? Impulso, retroceso o liberación y descuento. ¿Qué pasa con ese impulso y retroceso? Que tiene 3 puntos importantes, que es el punto de origen, que es el vértice y que es mi punto de contracción. Un repasito, punto de origen es el creador de mi liberación, ¿ok? ¿Qué hace el vértice? Es el que me da la dirección. En este caso bajista, fíjate que el vértice está apuntando hacia abajo. ¿Ok? Y el punto de contracción es aquel que es finalizando mi descuento. Y es el que me va a generar un rompimiento de mi vértice para crear un qué, un boss, que este punto de contracción luego pasa a ser punto de origen. ¿Por qué? Porque me rompió mi vértice, ¿ok? Entonces, ya estoy hablando un poquito más rápido y un poquito más avanzado porque ya esta tendencia bajista la estoy haciendo modo repaso, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir directamente a la etapa 2, que es la liberación. ¿Qué pasa? Que acá el precio está recogido, pero cuando iniciamos con la liberación es porque el precio ya se destaca con su cuerpo como tal a donde él quiere ir. En este caso, como mi vértice quedó hacia abajo, mi impulso fue hacia abajo, mi retroceso fue hacia arriba, que me generó un punto de origen. ¿Qué me generó el punto de origen? Un vértice. Y ese vértice tuvo un descuento y tuvo un punto de contracción. Cuando este punto de contracción me lanza un impulso y me hace rompimiento de mi vértice, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama el rompimiento? Voz. Entonces, yo tengo un voz, por lo tanto, el voz me genera que mi punto de contracción ahora sea un punto de origen. Perfecto. Luego que yo tengo un nuevo vértice, ese vértice me hace un punto de contracción y este punto de contracción que hace me genera otro impulso que me rompe mi vértice. ¿Cómo se llama este rompimiento? Se llama voz. Muy bien. Ahora, como yo tengo un voz, ya este punto de contracción se convierte en un punto de origen y así sucesivamente, ¿ok? Yo coloco acá, voz. Y por acá tenemos un nuevo rompimiento que me deja un voz y me deja un punto de origen. Entonces, cuando tenemos estas bases, podemos entender otras cosas. ¿Para dónde nos vamos? Para la etapa 3. ¿Qué tenemos en la etapa 3? Un cambio de carácter. Listo. Yo tengo por acá un alto, tengo un bajo. ¿Y qué pasa con este alto nuevamente? Este alto pues es más bajo que el anterior. ¿Qué pasa con este bajo o este pico? Que es más bajo que el anterior. ¿Qué pasa con este alto? Que internamente sabemos que es un punto de contracción, que después se convierte en un punto de origen. ¿Qué pasa con este pico? Que es un alto más bajo que el anterior. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos bajos más bajos
y altos más bajos, estamos en presencia de una tendencia bajista. Los bajos más bajos vienen a ser lower low y los altos más bajos vienen a ser lower high. Cuando yo tengo una alteración de este orden, ¿qué es lo que está pasando allí? Yo tengo un cambio de estructura o un cambio de carácter que vendría a ser un chocho. Fíjate cómo este alto más bajo es alterado, es roto y ya no es un alto más bajo, sino que ahora es un alto más alto, un higher high. Cuando esto pasa, esta alteración acá me está creando un chocho, que es un cambio de carácter, ¿ok? Y fíjate que el bajo más bajo ya no es más bajo, sino que ahora es más alto. El pico ya no está acá, sino que está más arriba. Así que cuando tenemos esta alteración, pues estamos en presencia de un chocho. ¿Cuál es la siguiente etapa? La etapa descuento, que es la etapa 4. Ya sabemos que tenemos etapa 1, impulso retroceso, etapa 2, que es la liberación, el mercado me genera mi impulso. ¿Cuál es la etapa 3? La etapa 3 es directamente mi alteración de mi alto anterior. Ya no es un alto más bajo que el anterior, sino que fíjate que este alto es más alto que este que estaba acá. ¿Ok? Por lo tanto, yo estoy en presencia de ¿qué? De un chocho. Luego que estoy en presencia de un chocho, nos vamos a la etapa 4 de descuento, que es la que estamos actualmente. Luego de generar ese chocho, que es este, ahora me va a generar un descuento. ¿Qué pasa con este descuento? Que se va a desarrollar un retroceso para buscar un punto de contracción que me pueda romper otra vez mi vértice, que es este que tenemos por acá. ¿Por qué? Porque te recuerdo que nosotros en temporalidades mayores tenemos un impulso y un retroceso dentro de esa estructura que tenemos subestructura. Entonces nosotros estamos diseñados para aprovechar la estructura interna de esos impulsos y esos retrocesos de esas temporalidades mayores. Cuando yo tengo solamente un impulso en una temporalidad mayor, yo bajo un poquito de temporalidad y veo que tengo una alteración, que es un cambio de estructura, yo sé que el precio va a buscar ¿qué? Un descuento. Entonces tú puedes aprovechar las compras hasta ciertos puntos de interés, que lo vamos a ver más adelante, o simplemente esperas a que llegue al punto de contracción para que tú te conviertas en el punto de origen. Recuerda que esto es un vértice y puedas entrar en ese impulso y generar tú mismo un post, ¿ok? Así que esta ya vendría a ser la explicación directa de tendencia alcista y tendencia bajista. Ahora, algo muy importante que lo iba a dejar pasar por alto. Recuerda que existe otro tipo de tendencia que es la consolidación o la lateralización, ¿ok? Entonces, fíjate que acá el precio no va ordenadamente, sino que va lateralmente. O sea, no tengo dirección ni a la alza ni a la baja. Pero ¿qué pasa? Que si tú estás en una estructura mayor y ves esto, yo en lo personal no opero. Lo importante es que de un mercado o de un par de divisas tú vayas a una temporalidad mayor y puedas ver dirección, es decir, veas una tendencia alcista para saber en qué momento tú vas a buscar un descuento, ¿ok? Recuerda que acá tenemos etapa 1, tenemos la liberación, que es la etapa 2, tenemos la alteración de este bajo. Y si tú estás en presencia de esto en una temporalidad mayor, ¿qué vas a hacer tú en temporalidades menores? Buscar algunas ventas hasta ciertos puntos de interés. O simplemente esperas que en una temporalidad mayor, ¿sí? Si yo tengo todo este escenario, una temporalidad mayor, tú esperas que ese precio haga un punto de contracción para que te metas allí, ahora sí, con ciertas confirmaciones
para que entres allí con ciertas confirmaciones y puedas entrar en ese impulso y en ese rompimiento de vértice, ¿ok? Pero cuando tienes esto en temporalidades mayores, tú no sabes para dónde va el precio y te va a mantener, pues básicamente, en una consolidación. ¿Por qué consolidación? Porque fíjate que yo tengo los mismos altos y tengo los mismos bajos. Obviamente no va a ser perfecto porque el mercado lo vas a ver de esta manera. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que son scalper. ¿Qué pasa con estas personas? Que a estas personas les gusta hacer scalping, ¿ok? Entonces, estas personas aprovechan estos movimientos internos en temporalidades muy pequeñas. Yo en lo personal, a mí no me gusta este tipo de escenario para operar, ¿ok? Entonces, ya para que tú definas qué tipo de trader eres, puedes irte a la playlist de básico para que puedas definir qué tipo de trader eres, ¿ok? Y puedas definir y puedas ver qué temporalidades te gusta operar. Pero directamente recuerda que en temporalidades mayores y menores, cuando tengamos esto, es consolidación, no tengo dirección. Cuando veamos esto, ya tú sabes que tengo una dirección alcista y si tienes esto, pues tienes una dirección bajista, ¿ok? Espero que te haya gustado este video. Recuerda que pues en la siguiente clase vamos a ver estos temas ya en la gráfica, ¿ok? Ya vamos a ver la práctica para que comiences a familiarizarte directamente con el mercado, las tendencias, estas palabras técnicas para que las puedas ver en vivo, ¿ok? Así que recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, no olvides unirte al canal de Telegram porque cada semana hay una clase en vivo, ¿ok? Donde pues tal vez podrás aclarar muchas dudas que en una grabación no puedes aclarar. Así que te espero por allí y nos vemos en una próxima sesión. Chao, chao.